En un pequeño pueblo de la costa, vivía un joven llamado Marcos. Desde que era niño, sus padres le hablaban del camino de la vida: estudiar, conseguir un buen trabajo, casarse, tener hijos. Esa era la receta para una vida exitosa, la que todos esperaban que él siguiera. Creció bajo la mirada vigilante de aquellos que creían saber lo que era mejor para él, como si esos pasos fueran la única opción. Pero, con el paso del tiempo, Marcos empezó a sentirse atrapado. La vida que había vivido no le daba la satisfacción que pensaba que encontraría. No se sentía libre ni auténtico. Así que comenzó a preguntarse: ¿realmente estoy viviendo para mí o solo estoy cumpliendo con las expectativas de los demás? Después de meses de reflexión, un día, Marcos decidió cambiar. Dejó su trabajo en la oficina, renunció a seguir las reglas sociales que siempre habían definido su vida, y comenzó a viajar. Cada nuevo lugar le ofrecía una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Pero fue en un pequeño pueblo de la India, durante una conversación con un anciano, donde tuvo una revelación. El anciano le dijo algo que lo marcaría para siempre: el árbol no se pregunta si está creciendo bien. Simplemente crece. En ese momento, Marcos entendió que la identidad no se encuentra buscando constantemente quién eres, sino permitiéndola emerger de manera natural, como el crecimiento de un árbol. Liberado de las expectativas externas, Marcos comenzó a reconstruir su identidad. Ya no sentía la presión de seguir un camino predefinido. Empezó a escuchar sus propios deseos y a actuar conforme a ellos. El miedo al juicio de los demás se desvaneció, y lo que antes parecía una carga, se transformó en un viaje hacia la autenticidad. La historia de Marcos refleja una verdad profunda: a menudo estamos atrapados en una danza de apariencias, en la que nos convertimos en lo que los demás esperan de nosotros. Desde pequeños, nos enseñan que hay un camino que debemos seguir. Pero, en el momento en que decidimos romper con ese deber ser, comenzamos a acercarnos a lo que realmente somos. Las redes sociales amplifican esta presión, mostrando vidas aparentemente perfectas y logros que parecen inalcanzables. En este contexto, muchos jóvenes sienten que su identidad está determinada por lo que muestran al mundo, y no por lo que realmente sienten. Un claro ejemplo de esto es el tiempo y dinero que algunos invierten en buscar validación a través de sus publicaciones en línea. Pero al final del día, el precio de esa validación es alto, y la satisfacción que se obtiene es fugaz. Ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte como los demás es el mayor logro. Esta frase captura la lucha de muchos por encontrar su verdadera identidad en una sociedad que nos dice constantemente lo que es normal o aceptable. Imaginemos a Sarah, una mujer de 32 años que decidió dejar atrás una exitosa carrera en marketing digital. Aunque desde fuera se la veía como exitosa, Sarah sentía que estaba viviendo una mentira. Durante años, su vida había estado marcada por el miedo al fracaso y la constante búsqueda de aprobación externa. Fue entonces cuando decidió que ya era hora de ser honesta consigo misma y dejar ir lo que los demás esperaban para ella. En lugar de seguir en su carrera, comenzó a estudiar diseño gráfico, algo que siempre había deseado hacer. Al principio, la inseguridad y el miedo al juicio ajeno la invadían, pero con el tiempo descubrió una pasión que nunca había sentido en su vida profesional anterior. Sarah comenzó a ver la vida de manera diferente. No solo cambió de carrera, sino que transformó su forma de pensar y su visión del mundo. Se dio cuenta de que el éxito no se mide por lo que otros piensan de ti, sino por la satisfacción interna que sientes al hacer lo que realmente amas. Al principio, su entorno no entendió su decisión. Pero Sarah ya había llegado al punto en su vida en el que comprendió que la verdadera felicidad no está en la conformidad, sino en ser auténtica. La búsqueda de la identidad es un proceso continuo, a menudo silencioso, que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Los roles que asumimos desde pequeños son impuestos por nuestra familia, la sociedad y la cultura. Sin embargo, debajo de todas esas capas de expectativas, hay algo más: el deseo profundo de ser nosotros mismos, de entender quiénes somos sin la influencia de lo que otros piensan, dicen o esperan de nosotros. Desde el momento en que nacemos, el entorno nos va moldeando. Nos enseñan a conformarnos, a hacer lo que otros esperan, a seguir un camino ya trazado. A medida que crecemos, nos encontramos asumiendo roles predefinidos,
ajustándonos a normas y expectativas que, aunque necesarias para integrarnos socialmente, a menudo nos alejan de nuestra verdadera esencia. Cuando dejamos de cuestionar las normas, cuando nos alineamos completamente con lo que se espera de nosotros, nuestra identidad empieza a desdibujarse. Ya no somos lo que realmente somos, sino lo que los demás quieren que seamos. El concepto de identidad, entonces, se convierte en un campo de conflicto interno. ¿Cómo podemos ser genuinos cuando todo a nuestro alrededor nos dice que debemos ser diferentes? ¿Cómo encontrar nuestra autenticidad en un mundo que, por naturaleza, exige conformidad? No hay una respuesta simple a estas preguntas. Es un proceso de deconstrucción y reconstrucción, un viaje hacia el autoconocimiento. Es en nuestra capacidad para cuestionar y rechazar las normas preestablecidas donde reside el poder de una identidad auténtica. La verdadera libertad se encuentra en crear una vida que refleje nuestra esencia interior, sin cargar con las expectativas de los demás. Este es un acto radical de autoliberación. Este camino no está libre de dificultades. Es natural sentir miedo al principio, temor a la desaprobación o al rechazo. Pero es precisamente enfrentando esos temores cuando nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza. La vida no tiene por qué ser una serie de decisiones guiadas por la conformidad. Debe ser una sucesión de momentos en los que decidimos ser fieles a nosotros mismos, sin importar las expectativas ajenas. Lo más interesante de todo esto es que, a medida que nos alejamos de esa imagen idealizada de lo que deberíamos ser, nos vamos acercando a una versión más pura de nosotros mismos. Y en ese momento de desconexión con las expectativas externas, encontramos lo que siempre hemos estado buscando, la autenticidad. Una autenticidad que no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que realmente sentimos en nuestro interior. El camino hacia el autoconocimiento, hacia entender quiénes somos realmente, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Uno de los pensadores más influyentes en este campo fue Carl Jung, un psiquiatra y psicólogo suizo que dedicó gran parte de su vida a explorar la psique humana y sus complejidades. Jung no solo habló de la identidad, sino de cómo ésta se forma y transforma a lo largo de nuestra vida. Para él, la identidad no es algo fijo, ni algo que debamos encontrar en los estereotipos sociales o las expectativas externas, por el contrario, es un proceso continuo de autodescubrimiento y transformación. Jung creía que el proceso por el cual nos volvemos nosotros mismos se llama individuación. Para él, la verdadera identidad no es algo que simplemente se hereda o se nos da desde el principio, sino el resultado de un proceso gradual en el cual integramos todas las partes de nuestro ser, tanto las conscientes como las inconscientes. Nuestra personalidad está formada por muchos componentes que, a menudo, ni siquiera sabemos que existen. Estos incluyen los aspectos de nosotros mismos que reprimimos, rechazamos o ni siquiera reconocemos. Sostenía que para alcanzar una identidad plena y auténtica, debemos enfrentar estas partes oscuras de nuestro ser, esas sombras que normalmente tratamos de ocultar. Solo al integrar estas sombras en nuestra vida consciente podemos llegar a una versión más completa de nosotros mismos. Este proceso de integración no es fácil, porque requiere valentía, honestidad y la disposición para confrontar lo que hemos intentado ignorar o reprimir. Pero es solo cuando enfrentamos nuestra propia sombra y la aceptamos que podemos comenzar a vivir acorde con nuestra verdadera identidad. Imaginemos a Roberto, un hombre que, durante años, se sintió incompleto y confundido. Era un excelente profesional en su trabajo, pero en lo más profundo de su ser sentía que algo faltaba. Durante mucho tiempo, ignoró esa sensación, concentrándose solo en sus logros y en lo que los demás pensaban de él. Sin embargo, después de un periodo difícil en su vida personal, decidió comenzar una terapia. En las sesiones, Roberto comenzó a descubrir partes de sí mismo que nunca había reconocido. Sus miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Uno de los mayores descubrimientos de Roberto fue darse cuenta de que había estado reprimiendo su verdadera pasión por el arte, porque pensaba que no era práctico o aceptable en la sociedad que lo rodeaba. Reconocer esa parte suya, esa sombra, fue liberador. Al principio, enfrentó la resistencia interna y el temor al juicio ajeno, pero pronto comprendió que abrazar su pasión por el arte, sin importar lo que otros pensaran, lo hizo sentir más completo.
con el tiempo, comenzó a dedicarse a pintar y explorar su creatividad. El simple acto de aceptar esa parte reprimida de sí mismo le permitió encontrar una paz interior que nunca había experimentado. Este proceso de autoconocimiento y aceptación de nuestras sombras es precisamente lo que Jung describe como individuación. La clave, según Jung, es que no podemos ser verdaderamente libres ni auténticos hasta que aceptamos todos los aspectos de nuestra psique, incluso aquellos que nos resultan incómodos o inadecuados. Jung también argumentó que la búsqueda de la autenticidad es esencial para el bienestar psicológico. Vivir según una identidad falsa, construida solo para cumplir con las expectativas de los demás, genera una desconexión interna que puede llevar a la ansiedad, la depresión y a un sentimiento de vacío existencial. En cambio, la autenticidad nos permite vivir en paz con nosotros mismos. Decía que no debemos buscar ser lo que otros esperan que seamos, sino encontrar dentro de nosotros mismos lo que realmente nos define. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas, escribió, subrayando que solo al aceptar nuestras propias imperfecciones podemos comprender mejor a los demás. Al liberarnos de la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas, comenzamos a construir una identidad sólida y genuina. El acto de enfrentar nuestras contradicciones y ser honestos con nosotros mismos nos lleva a una libertad que no depende de la validación externa, sino de la aceptación interna. El proceso de autodescubrimiento es, en última instancia, una travesía profunda hacia el corazón de nuestra existencia. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige ser algo más, cumplir con ideales que no hemos elegido, seguir caminos que otros han trazado para nosotros. Pero al hacer esto, nos alejamos de lo que es más simple y fundamental, la verdad de quienes somos realmente. Como hemos visto, el camino hacia la autenticidad no es fácil. Implica enfrentar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Implica abandonar las expectativas sociales que nos dicen cómo debemos ser y tomar las riendas de nuestra propia historia. A pesar de los temores, la resistencia interna y las dudas, el momento en que decidimos dejar de vivir según lo que los demás esperan de nosotros es el momento en que realmente empezamos a vivir para nosotros mismos. Es ahí, en ese preciso instante, cuando la vida se vuelve más rica, más plena y más real. Jung nos ofrece una perspectiva valiosa: la autenticidad no es un estado fijo, sino un proceso continuo. Cada día, cada decisión que tomamos al alejarnos de lo que se espera de nosotros y acercarnos a lo que realmente deseamos, nos lleva más cerca de nuestra verdadera esencia. Y sí, este proceso de individuación no es fácil. A veces, la vida nos pone ante grandes desafíos, momentos de crisis que nos obligan a cuestionar todo lo que hemos conocido. Pero en esa crisis, en ese colapso de lo que pensábamos que éramos, está la semilla de nuestra verdadera identidad. Son esos momentos de ruptura los que nos dan la oportunidad de renacer, de redescubrirnos y de construir una vida auténtica. El miedo al juicio ajeno es uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos. Vivimos constantemente con la presión de ser aceptados, de cumplir con las normas, de seguir los pasos que se esperan de nosotros. Pero lo irónico es que, cuanto más intentamos encajar, más nos alejamos de quienes somos. La liberación llega cuando dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. La verdadera libertad no está en la conformidad ni en adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros, sino en la valentía de ser genuinos, incluso cuando eso significa ir en contra de lo que el mundo nos dice que debemos ser. Recuerda a Roberto, a Sarah, personajes que decidieron dejar atrás las máscaras impuestas para finalmente vivir su verdad. Estas historias no son excepcionales, todos tenemos la capacidad de tomar esa decisión, de liberarnos de lo que nos impide ser auténticos. La identidad no es un destino fijo, no es algo que simplemente se obtiene, sino un proceso que se crea y se transforma con cada elección que tomamos. Así que, al final, la pregunta no es tanto quién eres, sino quién decides ser hoy. La vida no es un camino recto, es un viaje de constante descubrimiento. Al soltar lo que los demás esperan, podemos finalmente abrazar lo que somos, con todas nuestras contradicciones, inseguridades y pasiones. Esa es la verdadera identidad, no la que nos imponen, sino la que decidimos construir día a día. Este es el juego de la identidad, uno en el que, al dejar de ser lo que los demás nos dicen que seamos,
encontramos la libertad y la paz de ser quienes siempre hemos sido, aunque a veces no lo sepamos aún. La identidad, como un río, fluye, se adapta, crece y cambia. Y en ese fluir, en esa transformación constante, está nuestra verdadera esencia.